Ni siquiera podía sentarme en la silla de la cocina sin hacer una mueca. La escayola de mi brazo derecho rozó el borde de la mesa y un dolor agudo me subió al hombro. Intenté que mi hija no lo viera, pero el temblor en mi respiración me delató. Se sentó frente a mí, balanceando sus piernecitas, dibujando círculos perezosos con la cuchara en el cereal. Completamente tranquila. Completamente ajena a la tormenta que se arremolinaba en mi interior. Entonces ella lo dijo. Tan suavemente, tan inocentemente. Papá te enseñó una lección, ¿verdad, mamá? Me quedé congelado. Todos mis músculos se tensaron. Incluso el aire de mis pulmones se negaba a circular. La miré de verdad, la dulce expresión de su rostro, su sonrisa, como si acabara de compartir algo útil. Lloró. Como si lo que había dicho tuviera todo el sentido. Como si fuera normal. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. ¿Qué dijiste, cariño? Ni siquiera levantó la vista. Revolvió el cereal y lo repitió con la misma melodía inocente que usaría un niño para una canción infantil. Papá te enseñó una lección. La habitación pareció encogerse. Las paredes, el reloj, el zumbido del refrigerador, todo se desdibujó. Las palabras resonaban en mis oídos como una voz que resonaba en una caverna que desconocía. ¿Realmente le había dicho eso? ¿De verdad le había dicho a nuestro bebé que lo que me pasó fue una lección? Tragué saliva, obligándome a respirar más despacio. No podía dejar que viera el miedo. No podía dejar que me viera destrozado. Pero por dentro, un frío terror se enroscó alrededor de mi columna. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Cuánto tiempo había estado plantando semillas en su mente? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que dejó de verme como un niño ve a su madre y en su lugar comenzó a verme a través de sus ojos? Abrí la boca para preguntar algo, lo que fuera, pero las palabras se me quedaron en la lengua. Porque en ese instante, sin previo aviso, el pasado me golpeó. Un recuerdo. No, fue un recuerdo tan fuerte que me arrojó hacia atrás como una ola. Nuestro matrimonio se estaba desmoronando a cámara lenta, como un edificio cuyos cimientos se agrietan mucho antes de que nadie se diera cuenta. Al principio, eran pequeñas cosas, trasnochar, silencios fríos, promesas que él siempre olvidaba cumplir. Pero entonces empezaron los problemas financieros. Y con ello vino la ira. Perdió su primer trabajo. Culpó a la economía. Perdió su segundo trabajo. Culpó a sus compañeros de trabajo. Perdió su tercer trabajo. Él me echó la culpa. Tal vez si no estuvieras siempre regañando. Tal vez si realmente me apoyaras. Tal vez si no me hicieras sentir como un fracaso. Las palabras se convirtieron en dagas. Él controlaba las cuentas bancarias. Él monitoreaba cada recibo de compra de supermercado. Me preguntó a dónde iba cada dólar. Y a pesar de todo, intentó mantener a nuestra hija de su lado. Al principio no lo vi con claridad. Comentarios leves. Comentarios insignificantes. Pequeñas indirectas que se colaban en los cuentos para dormir y en las conversaciones informales. Mamá es demasiado blanda. No entiende. Mamá a veces se confunde. Mamá necesita ayuda para escuchar. El tipo de cosas que un niño no debería entender, pero que absorbe de todos modos. Intenté restarle importancia. Me dije que lo estaba imaginando. Pero entonces llegó la frase, la que repitió como un sermón. Mamá necesita aprender. Y luego más tarde, susurró en voz baja cuando pensó que no podía oír. A veces es necesario enseñarle a mamá. Fue una señal de advertencia que ignoré porque la alternativa me aterrorizaba. Acababa de perder otro trabajo. Oí el portazo tan fuerte que los marcos de las fotos vibraron. Entró furioso en la cocina, donde yo estaba cortando verduras para la cena. Antes de que pudiera hablar, él estalló. Mira, estás cocinando. Otra vez. Porque eso es lo único que se te da bien, ¿verdad? Su voz era veneno impregnado de agotamiento. Dejé el cuchillo y traté de mantener un tono firme. Saldremos de esta. Siempre lo hacemos. Simplemente. Oh, por favor, murmuró, paseándose como si lo encerraran en una jaula. No aguantarías ni un día sin mí. Eso no es justo. Dejó de caminar y se giró hacia mí. ¿Justo? ¿Justo? ¿Crees que soy el problema? ¿Crees que yo quería esto? Se señaló con el dedo, jadeando. Y comprendí con una claridad terrible que no se trataba del trabajo. Se trataba de cada fracaso que veía en su reflejo. De cada decepción que no podía tragar. Él se acercó más. Di un paso atrás. No estás pensando con claridad, susurré. Cállate, susurró. Solo una vez. Cállate. Mi hija estaba en la puerta, agarrando su osito de peluche. Con los ojos abiertos. Confundida. Él no la notó. Me agarró, quizá para agarrarme la muñeca, quizá para evitar que retrocediera. Pero me moví demasiado rápido. O él se movió demasiado rápido. O quizá no pretendía que para. Pero el borde del mostrador me golpeó la cadera.
Mis pies resbalaron. Y caí de lado. Un crujido resonó en la cocina. Una grieta hueca y repugnante. Mi brazo gritaba de dolor. Mi hija se quedó sin aliento. Papá, mamá, mamá se cayó. Se quedó congelado. Me miró. Lawmire. Entonces su voz cambió. Suave. Tranquilo. Controlado. No pasa nada, cariño. A veces mamá no te escucha, y esto es lo que pasa. Ya aprenderá. Lo miré atónita, las lágrimas difuminando los límites de todo. Él se agachó junto a ella, abrazándola por los hombros. No fue culpa de papá. Mamá simplemente cometió un error. Un error. Romperme el brazo fue un error. Siguió hablando, tejiendo su historia hilo a hilo, pintándose como el guía, el protector, el que le enseñaba a mamá cómo ser mejor. Y ella asintió. Porque, ¿qué otra cosa podría hacer un niño sino creer? El recuerdo se disolvió. La cocina regresó. Mi hija masticaba tranquilamente, balanceando los pies. Mi yeso se sentía más pesado que todo mi cuerpo. Abrí la boca con la voz fina. Cariño, ¿qué te dijo exactamente papá? Ella hizo una pausa a mitad del bocado. Lentamente, levantó su rostro hacia el mío. Y luego, ella sonrió. Una sonrisa pequeña, brillante e inocente. El tipo de respuesta que da un niño cuando repite algo que le han enseñado a creer. Algo que les han enseñado a repetir. Su sonrisa no debería haberme asustado. Pero lo hizo. Era el tipo de sonrisa que no pertenecía al rostro de un niño, cálida, inocente, pero ensayada. Como si estuviera repitiendo una línea de un guión que solo una persona le había enseñado. Forcé mi propia sonrisa, teniendo cuidado de no dejar que mi voz temblara. Qué linda sonrisa, cariño. Ahora dile a mamá, ¿qué dijo papá? Ella se encogió de hombros y tomó otra cucharada de cereal. No es nada, mami. Papá solo dijo que necesitabas aprender. Las palabras cayeron como una daga. Allí estaba de nuevo, aprender. Su palabra favorita. El veneno que había estado introduciendo poco a poco en su pequeña mente. Me agarré al borde de la mesa con la mano izquierda, usando la firmeza para anclarme. El yeso en mi brazo derecho ahora parecía un símbolo, la prueba del dolor que él había reescrito en lecciones. Mi hija tarareaba una pequeña melodía mientras comía, completamente en paz. Y eso me aterrorizó aún más. Porque los niños no tararean cuando tienen miedo. Tararean cuando sienten bien. Cuando sienten que están haciendo lo que se les ha dicho. Me aclaró la garganta. Cariño, ¿papá te dijo algo más? Ella volvió a balancear las piernas, alegre. Dijo que mamá debería escuchar como lo hacen las buenas niñas. Mi pecho se apretó. Mi hija, mi bebé, repetía sus líneas palabra por palabra. Inhalé lentamente, tratando de no desmoronarme. Tratando de no gritar. Tratando de no dejarle ver el terremoto que ocurre detrás de mi rostro tranquilo. Porque sabía una cosa. Si había llegado tan lejos en su mente, ¿qué más había torcido? No empezó con el brazo roto. Ni siquiera empezó con los gritos. Todo empezó con pequeñas cosas, pequeños cambios en el hogar que parecían inofensivos, casi accidentales. Como la hora de dormir. Solía arroparla todas las noches, leerle cuentos, acariciarle el pelo hasta que cerraba los ojos. Pero una noche, lo encontré ya sentado al borde de su cama, susurrándole. Papá me está ayudando a dormir ahora, dijo alegremente. Intenté dar un paso adelante, pero él bloqueó el espacio sutilmente, con una suave sonrisa. Está bien, murmuró. Deja que se duerma conmigo esta noche. Te veías cansado. Me sentí mal. Pero lo dejé ir. Luego vinieron las noches siguientes. Y el siguiente. Hasta que ella empezó a preguntar por él en lugar de por mí. Las pequeñas cosas se multiplicaron como grietas en un espejo. Él la invitaba a tomar un helado sin decírmelo. Él le susurraba al oído durante las discusiones. Él tomaba su mano y se alejaba cuando yo hablaba. Y una vez, solo una vez, le oí decir algo que me heló la sangre. Papa te protegerá. Pero mamá se confunde. Podría decir cosas falsas sobre papá. Eso fue meses antes de que me rompiera el brazo. Debería haber corrido entonces. Mi hija empujó su cuenco vacío hacia adelante. Mami, ¿puedo ir a jugar? Por supuesto, susurré. Saltó de la silla y saltó por el pasillo, tarareando de nuevo, arrastrando su oso de peluche detrás de ella. La vi desaparecer. Y en el momento en que dobló la esquina, mi cara se ensombreció. El entumecimiento se evaporó y fue reemplazado por un miedo crudo y palpitante. Me había convencido de que la lesión era la peor parte. Pero ahora me di cuenta de algo mucho más peligroso. No solo me había roto el brazo. Él había irrumpido en su mente. Me quedé quieto por un largo momento, respirando superficialmente, tratando de pensar. ¿Qué debo hacer? ¿A quién llamo? ¿Hasta dónde llega su influencia? Intenté ponerme de pie, pero el mareo me invadió.
No había dormido bien en días. Los analgésicos lo volvían todo borroso. Y, sin embargo, la conmoción atravesó la niebla. Necesitaba respuestas, rápido. Así que fui a su habitación. Su habitación estaba ordenada, colorida y llena de juguetes. Pero algo en su escritorio me llamó la atención. Una hoja de papel rosa. De blotto cuidadosament. Con su letra. Lo recogí con mi mano buena y lo desdoblé con cuidado. En el interior, escrito con letras de crayón desiguales. Estar bien. Escuchar. No le digas a mamá lo que dice papá. Mi aliento abandonó mi cuerpo. Había más. Si mamá llora significa que no escuchó. Papá siempre tiene la razón. Papá enseña. Se sintió como si el suelo se cayera. Mis rodillas temblaron. Me agarré del borde de la cómoda antes de desmayarme. Él la había estado entrenando. Él la había estado entrenando. Esto no fue solo manipulación. Esto era adoctrinamiento. Y Dios sabe por cuánto tiempo. Un escalofrío me recorrió la piel. Releí cada línea, cada intento de frase con letras rotas. Algunas letras estaban al revés. Algunas palabras mal escritas. Pero el significado era inconfundible. Mi hija no se limitaba a repetir las cosas. Ella había estado memorizar a ellos. Al deslizar el papel hacia abajo, algo más me llamó la atención, un dibujo debajo. De mi hija. Infantil, pero claro. Una foto de nuestra familia. Pero algo estaba mal. Papá era grande. Enorme. Coloreado en tonos oscuros. Mamá era pequeña. Al lado de papá. Con una X dibujada sobre un brazo. Y la versión infantil de ella estaba parada entre nosotros, sosteniendo la mano de papá. Un globo de diálogo flotaba sobre la versión infantil. Papá dice que mamá es traviesa. Se me revolvió el estómago. Esto no fue accidental. No fue un malentendido. Él había reescrito la realidad para ella. Pieza por pieza. Noche tras noche. Susurro tras susurro. Y ella lo había aceptado porque los niños siempre creen en la persona que los abraza más fuerte. Me obligué a respirar, a mantener firme mi mano temblorosa. Porque si esto era lo que le había enseñado, si esto era lo que ella creía, entonces la situación era peor de lo que temía. Retrocedí al pasillo y me apoyé contra la pared para estabilizarme. Desde la sala, la oí reírse, jugando con su osito, haciendo vocecitas. Innocent. Pura. Ignorante del campo de batalla en el que se había convertido su mente. Y me di cuenta de algo inconfundible. No había terminado. Él todavía le estaba enseñando. Incluso desde lejos. Donde quiera que estuviera ahora, ya sea en el trabajo, en la casa de un amigo o esperando el momento adecuado, creía que todavía tenía el control. Y en base a lo que acababa de descubrir, él lo hizo. Me moví hacia la sala de estar. Pero a mitad del pasillo, oí algo. Un sonido que no pertenecía. Un crujido en la puerta principal. Suave. Lento. Como si alguien lo estuviera probando desde fuera. Se me aceleró el corazón. Contuve la respiración. Otro crujido. Entonces, una sombra debajo de la puerta. Alguien estaba parado allí. Y supe exactamente quién era. Mi hija levantó la vista de sus juguetes con una sonrisa brillante. Ay, papá llegó temprano. La sangre desapareció de mi cara. Porque sabía una cosa con absoluta certeza, no se suponía que volviera a casa hoy. No después de lo que había hecho. No después del informe policial. Pero él estaba aquí. Y quería continuar la lección. La sombra debajo de la puerta no se movió. Simplemente permaneció allí, quieto, pesado, intencional, como si quien estuviera afuera ya supiera a que sabía el miedo dentro de esa casa. Y mi hija. Ella no sintió ningún peligro en absoluto. Ella se puso de pie de un salto, agarrando su osito de peluche por una oreja. Papá, cantó ella. Ha vuelto. Está aquí. Mi sangre se convirtió en hielo. No se suponía que él estuviera aquí. No después del informe. No después de que los oficiales le dijeron que se mantuviera alejado hasta que se resolviera la investigación. No después de los documentos que presenté. Pero el derecho no sigue reglas. Y los hombres que creen que son dueños de todo, incluso de las personas, no respetan límites. Di un paso adelante y levanté mi brazo sano para mantener a mi hija detrás de mí. Cariño, quédate aquí, susurré. Frunció el ceño, confundida. Pero es papá. Se oyó otro crujido. Esta vez, el mango se movió. Solo una vez. Suave. Pruebas. Tragué saliva con dificultad. El yeso del brazo me pesaba más, como si me estuviera arrastrando al suelo. El dolor me irradiaba desde el codo hasta la punta de los dedos. Pero el miedo lo agudizaba todo, mi oído, mi respiración, la forma en que la manita de mi hija tiraba de mi camisa. Mami, susurró. ¿Por qué tienes miedo? Papá dijo que no debías tenerle miedo. Se me rompió el corazón. No solo por lo que le dijo, pero porque ella lo creyó lo suficiente como para cuestionar mi miedo.
Me arrodillé, ignorando el dolor que me atravesaba el brazo. Cariño, susurré, escucha a mamá ahora mismo. Di tu cuarto. Cierra la puerta. No la abras a menos que yo te lo diga. Su rostro se arrugó en frustración. Eso no es lo que papá. Por favor, supliqué. Algo en su interior cambió, no fue comprensión, sino algo más, confusión. Miedo a hacer algo mal. Miedo a desobedecer al padre en quien la habían enseñado a confiar más. Pero ella asintió. Despacio. De mala gana. Y ella retrocedió, desapareciendo en el pasillo. En el momento en que dobló la esquina, el pomo de la puerta vibró. Difícil esta vez. Mi respiración se entrecortó. Di un paso atrás, hacia la cocina, hacia el teléfono que estaba sobre el mostrador. Entonces llegó la voz. Bajo, liso, y absolutamente tranquilo. Abrió la puerta. Me quedé congelado. El tono no era violento. No era ruidoso. Fue peor. Me resultaba familiar. El tono que utilizaba justo antes de que algo malo ocurriera siempre. El tono que utilizó cuando sabía que ya tenía el control. Abre la puerta, repitió. Sé que estás ahí. Y necesitamos hablar. Mis dedos se movieron hacia el teléfono. Otro sonajero. Entonces, un golpe sorprendido. Había apoyado su peso contra la puerta. ¿De verdad llamaste a la policía para que me arrestaran?, dijo a través del bosque. ¿Después de todo lo que he hecho? ¿Después de todo lo que he aportado? ¿Proporcionó? Apreté la mandíbula. Estás haciendo que esto sea más difícil de lo que debería ser, continuó. Siempre lo haces. Las palabras me rasparon los nervios como papel de lija. Mimet Coria. Tenía que mantenerlo afuera. Tenía que proteger a mi hija. Tenía que mantenerme erguida el tiempo suficiente para pensar. Pero no me dio tiempo. El metal hizo clic. Él tenía una llave. Hace meses, mucho antes del brazo roto, mucho antes de que el miedo se instalara en las paredes, él apretó su control sobre cada parte de nuestras vidas. Empezó con las finanzas. Luego las rutinas. Luego las conversaciones. Una noche, semanas antes de que todo ardiera, me entregó un llavero y me dijo: ya no necesitas la llave de repuesto. Yo me encargo. No lo entendí entonces. No entendía por qué se me erizaba la piel. Porque el simple acto de sacar la llave de mi cadena se sintió como cortar un salvavidas. Pero ahora lo sabía. Había planeado el control mucho antes de usar sus manos. Mucho antes de que usara sus palabras.